¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a nuestra página de Agenda. Saben que nos están viendo ahora mismo por televisión, pero pueden hacerlo también en nuestra web, donde está también el programa. Y en Twitter pueden participar en una conversación con nuestro equipo que está comenzando ahora mismo. A través de Facebook también estamos ahí, pueden enviar sus preguntas y sus comentarios para los invitados. Hoy hay muchas preguntas para nuestro primer tema. Hugo Chávez será otros 6 años presidente de Venezuela. Ha logrado el 55% de los votos en unas elecciones con una participación masiva de más del 80%. Su opositor, Enrique Capriles, ha reconocido ya la derrota. Era un empate del que se hablaba que no era tan cierto. Pero bueno, ¿ahora qué? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Esta semana, nuestro segundo tema, el 11 de octubre, se celebra el primer Día Internacional de la Niña. Y créanme que hay razones para ello. Millones de niñas en muchos países sufren una doble discriminación, primero por ser pequeñas y luego también por su género. Hablaremos de qué se está haciendo, qué se puede hacer y cuál es la situación en América Latina. Las niñas representan el futuro de todos. No quiero preocuparles, pero el planeta es cada vez más viejo. En menos de 10 años habrá más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años. Esto podría ser bueno porque crece la esperanza de vida de todos, pero también crecen los gastos sociales. ¿Cómo mantener todo el sistema? ¿Es quizás la hora de que los países menos desarrollados, pero que tienen más población joven, tomen el mando? Bueno, ya ven que son unas preguntas muy complicadas, pero si hay una persona que las puede responder, es nuestra primera invitada, Laura Romeu, que es investigadora del Centro Alemán de Gerontología. Laura, para empezar, hemos dicho ya algún dato, preocúpanos un poco sobre la situación en la que estamos. Pues para preocupar al público diré que aproximadamente en el 2050 el 30% de la población de muchos países tendrán al menos 60 años. O sea que seremos un mundo mucho más viejo. Y no se sabe muy bien, es lo que hablábamos, quién va a pagar o cómo se va a financiar que esas personas no estén trabajando o no puedan trabajar o... Ese es el problema, ¿verdad? Exacto, eso es algo que a lo que tenemos que enfrentarnos y a lo que nos tenemos que enfrentar ya y no esperar a que sea demasiado tarde. Bueno, ya ven que la gente anciana o el futuro del planeta por ese lado es problemático, pero también es muy problemático la situación de las niñas. Jürgen Schubelin, lo he pronunciado mal, ¿verdad? Más o menos. Bueno, más o menos, sí. Es director del Departamento para América Latina de la organización KNH, que ustedes conocen bien porque es una de las grandes organizaciones planetarias que trabajan por la infancia. Este día, Jürgen, se va a celebrar el Día Internacional de las Niñas. ¿Es algo que simplemente es una celebración para recordarnos cosas o hay algo más detrás? ¿Hay alguna medida que se vaya a poner en práctica? Es un día para poner el dedo en la llaga, porque hasta ahora ni siquiera 50% de los países del mundo ofrecen a niñas las mismas oportunidades de tener acceso al derecho de la educación. Enseguida hablamos de esto y sobre todo nos vamos a centrar en América Latina, porque aunque la situación aparentemente puede parecer muy normal, es verdad que luego sigue habiendo muchas desigualdades en muchos países, ¿verdad? Sí. Y uno de los países de América Latina protagonista esta semana, sin duda, es Venezuela. Darío Asselini es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Linz, en Austria. Gracias especialmente porque ha venido desde Austria para este programa. Es especialista en Venezuela porque, entre otras cosas, ha vivido allí mucho tiempo. Darío, un primer análisis de lo que ha sido el resultado de estas elecciones. Pues que obviamente hay una gran mayoría fuerte y consolidada en Venezuela que apoya el proyecto político y social que tiene el gobierno. 11% de diferencia en los resultados, un 81% de participación electoral. Esos son resultados que los países del norte y europeos sueñan y no van a alcanzar. ¿Tú creías realmente que el empate del que se hablaba en las encuestas o los últimos días podría ser real? No, las encuestas que pronosticaban un empate eran encuestas fantasmas que cada vez antes de las elecciones aparecen pequeñas encuestadoras que no existían antes, que dan un resultado de ese tipo. Eso fue algo. El problema está en la estructura de los medios en Europa, que no entienden lo que está pasando en Venezuela, o tal vez no quieren entenderlo, o no quieren que el público entienda y vea lo que está pasando. Yo no sé, Jürgen o Laura, si os ha sorprendido el resultado en Venezuela, si esperabais que realmente iba a haber un cambio. Bueno, como Darío dice, siempre estamos un poco influidos por los medios europeos, entonces obviamente, una gran sorpresa, ¿no? Pero bueno, un cierto grado de sorpresa. Sí, yo esperaba unos resultados un poco más ajustados. ¿Tú, Jürgen, creías? No me sorprendió. No. Yo estuve seguro que
con toda la ventaja que tiene Chávez sobre medios de comunicación, recursos, va a ganar las elecciones. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a empezar este programa con este tema. Se hablaba de casi un empate, pero ya han visto que ese empate no se ha producido. La diferencia ha sido de más de 5 puntos, ¿no? De 6 o 7. 10.5. 10 puntos porcentuales con Enrique Capriles. Nadie discute el resultado, que es un mensaje positivo. Tanto Capriles como Chávez dan por buenos este proceso electoral y Chávez va a estar ahora 6 años más en el poder. Serán 20 en total cuando deje el poder, deje de ser presidente de Venezuela. Así que la revolución bolivariana, que llama él, sigue en marcha. Júbilo en Caracas. Su ídolo, el presidente Hugo Chávez, se mantiene a la cabeza del Estado. Retórica revolucionaria y obras de beneficio social hechas con las ganancias del petróleo. Votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela. Los ganadores festejan en la capital, algo que no gusta nada a los seguidores del candidato de la oposición, Enrique Capriles. La victoria parecía factible. Al final, Capriles consiguió el apoyo del 45% del electorado. Sí espero que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción. El gobernador de 40 años de edad prometió durante su campaña combatir la criminalidad, el exceso de burocracia y la corrupción. Pero la coalición de partidos de Capriles tendrá que fungir 6 años más como oposición. A pesar de sus problemas de salud, Hugo Chávez se muestra como un luchador. Al término de su mandato en 2019, Chávez cumpliría 20 años en el poder. Darío, no discutimos la victoria de Hugo Chávez, pero ¿es Venezuela un país partido en dos después de estas elecciones por la diferencia que hay de pensamiento de casi el 50%, un poco menos del 50%, y los que han votado a Chávez? Bueno, podríamos poner esa pregunta naturalmente en cualquier país, pero yo diría que ha sido un país partido en dos siempre, desde el punto de vista económico y social. Y eso ha cambiado porque esa partición ahora tiene una expresión política. Esa es la única diferencia. Antes, ser partidos en dos, que había ricos y pobres, que había gente con acceso a recursos y otros no tenía expresión política. Entonces el problema no es la polarización, porque esa la hay en la mayoría de los países, sino que en Venezuela ha logrado tener una expresión política. Y yo creo que es perfectamente sano que la polarización que existe en todos los países capitalistas tenga una expresión política también. Pero no hay en Venezuela, comparado con otros países, por ejemplo, en la política que Chávez ha practicado, un cierto clientelismo de favorecer, es verdad, a las clases más desfavorecidas, pero a base de prebendas o de entregarles ayudas, subsidios, sin realmente formar un tejido industrial potente hacia el futuro. Muchos de los programas sociales de Venezuela están conectados con la modalidad de autoorganización, o sea, la gente se debe organizar para poder acceder. Y en sentido de la diversificación, se ha iniciado una diversificación, pero es muy temprano para decir hasta qué punto será exitosa o no. Las dinámicas de la economía rentista son muy complicadas y no es una cuestión de pura voluntad del gobierno de diversificar o no, pero sí ha diversificado mucho la producción interna, produce mucho más alimentos que antes, está en sectores como software, produce celulares, produce mucho más que antes, pero sí falta también para diversificar. Y creo que también la inversión mayor en el futuro es la inversión en la educación, y allí Venezuela es ejemplar. Podemos también preguntarle al colega sobre los niños, pero también Venezuela, por ejemplo, hoy en día es uno de los 10 países del mundo con el porcentaje más alto de población en universidades. Ha fundado academias de software libre, ha fundado un nuevo sistema universitario que en muy poco tiempo ha alcanzado tener 1 millón de estudiantes.
En la escuela, 96% de los niños, 96.7% de los niños está escolarizado. Hay programas para adultos. O sea, yo creo que todas esas son inversiones con todo muy eso, importantes. Con todo eso, una de las críticas que le hacían a la oposición, desde la oposición, es que no se está aprovechando realmente el potencial que tendría que dar el precio del petróleo, del barril del petróleo ahora mismo en la economía de Venezuela. O sea, que no se está realmente creando un país con la potencia que debería tener, aprovechando la buena racha del petróleo. Yo no sé si eso... Pues yo creo que depende siempre del punto de vista y depende de cómo uno ve qué significa aprovechar. Yo creo que si preguntamos a las millones de personas que antes se acostaban con hambre todas las noches, creo que sí van a decir que sí se ha aprovechado porque no tienen hambre. Pueden pensar de otra manera en cómo crear un nuevo país. Si vemos a la gente que no ha muerto porque hay un sistema de salud, un sistema sanitario gratuito ahora, también dirán que sí se ha aprovechado el dinero. Y yo creo que sí hay inversiones. O sea, Venezuela, desde el punto de vista económico, los primeros 9 meses de ese año, casi 5% de crecimiento. La economía venezolana durante los últimos 14 años ha crecido enormemente. Las deudas que tiene Venezuela... Déjame decir que el Fondo Monetario Internacional prevé un 6% de crecimiento para Venezuela. Es verdad que la inflación también es de un 28%, que es una cifra estratosférica para lo que son los criterios europeos, ¿no? Sí, y en los años 90, antes de Chávez, era de más del 100%. Así sí, que, bien, pero... O sea, porque está ligado a ese problema de la economía petrolera, que naturalmente con los cambios muy abruptos, la fluctuación que tienen los precios, produce efectos económicos muy problemáticos. Venezuela ha tenido una inflación alta el año pasado de 25-26%. Ahora, en los últimos 12 meses, la inflación está en el 16% y con una tendencia a bajar. Me gustaría abrir un poco la conversación, Jürgen. Tú antes, cuando hablábamos de los medios de comunicación o cuando introducíamos el tema, no te extrañaba que Chávez hubiese vencido por un control que tú crees que no es tal. Es verdad que hay otros datos, como que ha crecido el número de funcionarios en casi 2,5 millones de personas que de repente tienen un sueldo público, agradecidos a Chávez. ¿No hay un cierto paternalismo también en lo que es el régimen chavista respecto a los ciudadanos de Venezuela que no lo hay en otros países, como por ejemplo en Europa o en otros países de América Latina? Yo creo que ese paternalismo, por ejemplo, en el ámbito de la educación no existe, sino ahí hay un cumplimiento del derecho a la educación en el cual Venezuela realmente ha sido en sus políticas públicas ejemplares para hacer cumplir derechos. En otros ámbitos yo creo que la distribución de bolsas, de accesos en recursos, sin participación directa de los afectados, eso por supuesto cabe en la dirección que tú estás mencionando. ¿Tú qué crees, Laura, como experta social? Bueno, yo estoy de acuerdo en la importancia de la inversión en la educación. Eso es una base muy importante para la economía, no solo la venezolana, sino en cualquier economía. Y a partir de ahí se puede hablar qué cosas se pueden mejorar. Pero esa es una base muy importante. Pero mi pregunta es más, si esa educación, que yo la siento como buena, la agradezco a Hugo Chávez o se la agradezco a mi país. Y mi duda es si esa gente que ahora se siente mejor educada no le debe el favor a un señor en concreto en vez de a lo que es la riqueza de un país. Es a lo que voy. O sea, si ese sentimiento de paternalismo hacia el líder es especialmente alto es decir, nadie creo que en Alemania agradece un título universitario a Angela Merkel. No hay razón para hacerlo. O sea, Angela Merkel cortó los presupuestos de las universidades. Yo creo que hay que haya una política muy personalista, sí. Que haya problemas de clientelismo en parte de paternalismo, sí los hay. No son nuevos. Primero es un resultado de una economía rentista y anteriormente de un Estado muy vertical. Cuando el Estado es el único que tiene la mayoría del dinero y la reparte, pues las consecuencias son esas. Como segundo punto quisiera decir que si miramos la historia del mundo, es muy normal que en épocas de grandes transformaciones políticas y sociales
hay líderes personalizados y fuertes. Podemos estar de acuerdo o no, pero es así. O sea, pensamos en Europa, después de la de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? O sea, había desde Adenauer o sea, todos eran personajes muy fuertes, populistas, con políticas centrales. Al mismo tiempo, también en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se nacionalizó casi todo para poder planificar económicamente. La industria privada, el sector privado no es capaz de hacer una planificación estratégica para todo un país. Bancos, todo fue nacionalizado en Europa también. Darío, ¿qué tenemos que esperar de Venezuela en los próximos 6 años, en la Venezuela de Chávez? ¿Más nacionalizaciones? Sí, más nacionalizaciones en sectores estratégicos, más inversiones en el campo social, educación. Creo que podemos esperarnos más poder a la gente, o sea, fortalecimiento de las estructuras que ya existen de autogobierno local. Podemos esperarnos... ¿Relaciones con el exterior, con los socios de América Latina, con...? Seguro, esos están muy fuertes y creo que en toda América Latina, probablemente aparte de Honduras, México y Paraguay, no había nadie que no haya sido feliz que haya ganado Hugo Chávez. Es un aliado, no obstante todas las diferencias políticas que pueda haber, es un aliado fundamental y estratégico de Brasil y Argentina, y esos 3 países juntos están manejando a Latinoamérica, fortaleciendo la integración continental como nunca antes. Socio principal comercial, de todas formas, si no me equivoco, sigue siendo Estados Unidos, aunque parezca extraño. ¿Las relaciones con Estados Unidos seguirán igual o no tú crees que van a mejorar, van a empeorar? No creo que habrá cambios grandes. O sea, Estados Unidos, después de ese resultado electoral difícil, se puede poner más agresivo, sin embargo tampoco va a empezar a querer a Chávez. Sobre qué es el socio más importante, eso se debe simplemente a que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, tiene 8 refinerías y una red de 12.000 gasolineras en Estados Unidos que son al 100% propiedad de los venezolanos. Hay 2 frases de Chávez después de vencer que a mí realmente pregunto si no son un poco para dar un poco de miedo, teniendo en cuenta que tu país es muy diverso. Se trata ahora de pulverizar completamente la forma de Estado burgués. Romper la barrera del no retorno. Es decir, son como frases muy viscerales, ¿no? de acabar con algo para hacer algo completamente nuevo. Pues yo diría que como va el mundo, la crisis económica y política que tenemos, es necesario pulverizar el Estado burgués. Es el Estado burgués y liberal que ha llevado a América Latina a todo el drama. Y también en Europa vemos como hay millones de personas en las calles, que sea en Grecia, en España, en Portugal, en donde sea, que ya dicen ya basta y que no se ven representados y que no creen en el sistema de la representación, que obviamente no ha funcionado y ha llegado a sus límites. O sea, mientras la democracia liberal durante muchas décadas ha sido un marco para ampliar derechos, desde hace unos 20, 25 años es el marco para reducir los derechos y para que la situación social empeore. Entonces, ¿y qué pasa, Darío, si de repente un día el barril de petróleo se pone a $30? Eso creo que por un lado sería todavía suficiente entradas para Venezuela que habrá que adaptar, pero al mismo tiempo, o sea, yo a corto o mediano plazo no lo veo. Y segundo, hay una diversificación de la economía en camino en Venezuela que hay que ver si se logra para hacer eso, pero a mediano plazo no veo que el petróleo baje a $30. Vosotros no sé si veis la situación de Venezuela en los próximos años con optimismo o os da un poco de reparo el hecho de que un líder tan personalista y tan particular siga gobernando un país tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que es un país que tiene la suerte de tener ahí un recurso muy importante, por lo que es un país con mucho potencial y se verán, bueno, en los próximos años si de verdad se está yendo en el camino de la diversificación o si de verdad esos recursos quedan en el camino, pero potencial existe. Lo que pasa es que esa diversificación también, cuando hay un gobernante que lleva 13 años en el poder, digamos que ya se le puede pedir cuentas, ¿no? Es decir, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo ha hecho en estos 13 años? Se ha hecho. O sea,
Venezuela vivía solo del petróleo anteriormente, hoy produce muchas cosas en el interior, o sea, a partir de celulares hasta muchos alimentos, etcétera, cosas que importaba antes. Hay que diversificar más, pero también esas son cuestiones que llevan, o sea, mucho tiempo. Se está invirtiendo mucho en cosas de alta tecnología, en informática, y se está invirtiendo mucho en infraestructura. O sea, Venezuela está construyendo una red de trenes, por ejemplo, de centenares de kilómetros de conexiones vía tren en Venezuela. Otros países están cerrando y desmontando sus trenes. Darío, por ir cerrando un poco también tu punto de vista, democráticamente o como país democrático, ¿ves algún tipo de diferencia entre Venezuela y Austria, o Francia, o España, o Estados Unidos, en cuanto a lo que es la calidad democrática? Como calidad democrática, yo creo que tiene dos aspectos. Primero, hay muchísimos más mecanismos de participación y de democracia directa y de base y de posibilidad local para la gente de decidir algo en Venezuela que haya en cualquier país europeo. En Europa, el líder de ese país, el día de la jornada de reflexión, da una rueda de prensa lanzando mensajes políticos. Bueno, tenemos líderes que todas las noches de Navidad o el último del año nos dan mensajes y que todo el tiempo están... No, pero Chávez también da mensajes el resto del año durante horas y horas, pero en la jornada de reflexión que el presidente pida prácticamente vótenme, eso no sucede en Francia o en Alemania. Pues no sé, o sea, yo veo presidentes todos lados y no creo que eso sea una cuestión central. La cuestión central es qué tipo de capacidad de decidir sobre su propio futuro tiene la gente o no. Y en eso diría que en un nivel local, en un nivel directo de lo que concierne las vidas, la estructura en Venezuela es más democrática que la sea en otros países. Por el lado de los funcionamientos institucionales, claro que esos son mucho más, decimos, apegados a ciertas reglas y tienen mucho más rutina en Europa que lo tengan en Venezuela, donde todavía son necesarios muchísimos cambios. Y quitarse viejos vicios que vienen desde antes, como ya hablamos, clientelismo, paternalismo, corrupción, etcétera, que no está ligado a Chávez. Es algo que viene, claro, de un sistema... Darío, seguimos hablando de Venezuela y de toda América Latina, pero vamos a cambiar un poco del tema. Y uno de los aspectos que hemos tratado es el de la educación, donde hemos visto que se han hecho grandes avances en estos años en Venezuela, pero hay otros países donde sigue habiendo muchas desigualdades y mucha discriminación. Niñas violadas, niñas asesinadas nada más nacer, entregadas en matrimonio cuando son muy jóvenes, mutiladas físicamente, aunque eso en América Latina no es una práctica habitual, pero en otras regiones del mundo sí sucede. Bueno, todo esto es lo que la ONU quiere denunciar o al menos llamar la atención a través de este Día Internacional de la Niña. El segmento más débil de la sociedad ya tiene un día para alzar la voz. El 11 de octubre se celebra el primer Día Internacional de la Niña, que busca llamar la atención hacia un colectivo muy vulnerable. La iniciativa partió de la ONG Plan Internacional. Su campaña Por Ser Niñas denunció que ellas son quienes sufren la pobreza más de cerca en los países en desarrollo. Solo por ser niñas deben dejar los estudios para trabajar o se enfrentan a matrimonios tempranos que les impiden continuar su educación y acceder a un futuro mejor. El camino para cambiar la situación pasa por luchar contra la desigualdad de género, promover sus derechos y sacarlas de la pobreza. ¿Es un objetivo realizable? Bueno, hay cifras escalofriantes, Jürgen, a nivel global. Estábamos viendo antes 62 millones de niñas que no van a la escuela en el planeta. 140 de mutilación sexual, 96 millones de niñas... De niñas mutiladas sexualmente. 96 millones de niñas que no llegan a nacer o que se las mata nada más nacer porque son niñas. Son cifras que asustan y quizás alguien se puede preguntar ¿por qué hay un Día Internacional de la Niña si hay un Día Internacional de todos los niños? Esta es la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta y nosotros estamos frente a una situación donde, por supuesto, hay avances en torno al cumplimiento de derechos también de niñas, pero esas cifras ilustran que el camino está muy, muy largo y todavía hay mucho por hacer.
Por ejemplo, en América Latina no tenemos ese problema de mutilación sexual, pero América Latina se caracteriza por otro problema. América Latina, siendo el continente con los abismos más grandes entre pobres y ricos, es también el continente con las cifras más abismantes en torno a la violencia cotidiana, y esa violencia sufren en muchos casos niñas. ¿Esto sucede en todos los países de América Latina? O sea, ¿se puede generalizar o hay países específicamente? Hay países donde el problema se concentra. Honduras, Guatemala, los países de Centroamérica, sin lugar a dudas, son los países con los índices de violencia más alarmantes. Y yo vengo llegando de Guatemala, estuve 2 semanas viajando por el país, encontrando los socios de Kindernothilfe de KNH, y es impresionante cómo el problema se está agudizando. ¿Y ahí quién responde ante qué defensa tienen esas niñas? ¿Las familias las apoyan? ¿Hacen oídos sordos o no lo quieren ver? ¿Lo toleran? Hay toda una sociedad que no reacciona adecuadamente. Los países tienen leyes, todos los convenios internacionales están en vigencia, pero no funciona ni siquiera el sistema de la protección judicial. El sistema judicial muchas veces reacciona de modo muy precario frente a situaciones, por ejemplo, de violaciones sexuales, de abusos. Me contabas que el asunto de las violaciones es especialmente doloroso, ¿no? En lo que son las niñas. Sí, sí. O sea, tenemos en América Latina, según las cifras de diferentes investigaciones, más de 30 millones de niñas que en un momento de su vida han sido o víctimas de violaciones o víctimas de maltrato físico, y Guatemala es uno de los países que lamentablemente lidera las estadísticas. ¿Qué pasa cuando a una niña la violan en América Latina? En el mejor de los casos hay una acogida a través de un hospital, a través de médicos, a través de especialistas forenses que pueden atender a una niña en esa situación. En el peor de los casos, la cosa no llega a ser denunciada, o si llega a ser denunciada, se produce un proceso de revictimización porque las instancias que trabajan con la niña, con el caso, no están coordinadas entre sí. Me contabas además que hay muchas comunidades donde la costumbre es, en el momento que se produce la violación, esa niña se casa con su violador, ¿no? Lamentablemente eso es una práctica muy recurrente, sobre todo en el mundo andino, indígena, pero también, o sea, en Bolivia, en Perú, también lo hemos visto en el Ecuador, pero también ocurre en Guatemala, donde después de una violación, una niña de 12, 13 años, la única solución que conoce la comunidad para conciliar el caso y para evitar que la justicia ordinaria se involucre es producir un matrimonio entre el violador y la niña. Es la peor solución que uno se puede imaginar. Hablamos de Latinoamérica, Laura, pero tú que trabajas aquí en Europa, en Alemania, ¿todo esto es desconocido? O sea, ¿es algo que no sucede o realmente no lo queremos ver también, aunque no sean en proporciones muy altas? Bueno, no en esta escala, pero obviamente abusos infantiles hay. Lo que pasa es que hay otros sistemas para denunciarlos, ¿no? Pero sí, obviamente yo creo que es importante centrarnos sobre todo en estos países, ¿no? Que están estos sistemas institucionalizados para reconocer la violación y producir estos esquemas, ¿no? El violador se casa con víctima. Al menos aquí estamos lejos de eso. Se tiene que seguir luchando, de todas maneras, aquí, porque también creo que hay muchos casos que pasan desapercibidos y que no hay los suficientes sistemas a veces para denunciarlos, o los niños no encuentran su manera de denunciarlo. Pero bueno, creo que el focus está más en estos países. Tú, Dario, que has estado en Venezuela, pero has vivido también en otros países. ¿Lo ves? ¿Eso se ve en la calle? ¿Lo ves viviendo que existe esa violencia hacia las niñas especialmente? ¿O? Sí, o sea, creo que sí, especialmente sí en Centroamérica se ve y es una situación, digo, muy, muy problemática y
Y es también causa, decimos, de una diferencia de género en toda la sociedad. O sea, no es que las niñas sea porque son, o sea, sí, porque son niñas es mucho más traumática porque pues, es un trauma para la vida, pero también es, al principio está una desigualdad de género en general, naturalmente. Y creo que enfatizar, o sea, que aparte de ese punto también me parece importante, y el KNH tiene esa visión, que los derechos de los niños son muy amplios, o sea, en el sentido que yo estoy lastimando los derechos de los niños si el papá no tiene trabajo o la mamá, o sea, y entonces no hay, el niño no tiene para comer o no tiene educación, no tiene posibilidad también, o sea, entonces ahora ese problema no es tan fuerte en Europa, pero como va la cosa, creo que hay que también trabajar para reforzar los derechos de los niños en Europa. Hablábamos de violencia, hablábamos de violaciones de niñas que se tienen que casar con sus violadores. Está el caso también de las dotes, ¿no? Padres que tienen que pagar a los padres del novio una dote muy alta cuando casan a su hija, que eso provoca también asesinatos de niñas. Yo, para acabar, Jürgen, me gustaría... Si yo soy una niña, que probablemente no nos estén viendo muchas, pero si nos estuviesen viendo, ¿qué vías tengo? ¿Qué posibilidades tengo de denunciar, si es que tengo alguna, si vivo en una pequeña comunidad indígena de Guatemala o de México o de Colombia? Por eso hay que reforzar las estructuras de acogida de denuncia. Necesitamos fortalecer políticas públicas que permitan justamente acoger esas denuncias. Necesitamos personas de buena fe que acompañan dentro de las comunidades esos casos y que son capaces de ayudar y guiar a una víctima del abuso. Y necesitamos un cambio de mentalidad. Tú hablaste de estructuras patriarcales, autoritarias. O sea, los problemas que sufren las niñas son problemas de sociedades donde hay luchas por el poder. Y el hecho que una comunidad no acoge adecuadamente un caso así significa que hay que indagar muy profundamente. Pero yo estoy convencido que es posible revertir el cuadro, crear y fortalecer estructuras para lograr realmente un cumplimiento de derechos. Día Internacional de la Niña, es el día 10 de octubre, ¿no? 11 de octubre. 11 de octubre, la primera vez que se celebra. Junto a las niñas vamos a hablar ahora de los ancianos, o de los no tan ancianos. Ahora realmente 60 años es prácticamente media edad, ¿no? Mediana edad. Más de la mitad de las personas mayores de 60 años, ahora mismo ya, más de la mitad tienen problemas para pagarse los servicios básicos. La esperanza de vida además ha crecido y va a seguir haciéndolo. Se calcula que a mitad de siglo vamos a vivir una media de 83 años, creo que es. Ahora es 78, o sea que vamos a vivir más, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Estamos creando una cuarta edad sin calidad de vida? En menos de 10 años habrá en el mundo 1.000 millones de sexagenarios, lejos de los 250 millones que se contaban en 1950. Este es el horizonte que tienen por delante los países desarrollados, que ven cómo su pirámide demográfica se está invirtiendo. La causa es evidente. Las familias cada vez tienen menos hijos y, por otra parte, la esperanza de vida a mediados de este siglo se prevé será de 83 años, cuando en la actualidad es de 78 años. Esto en sí es una gran noticia, pero las perspectivas económicas no son tan alentadoras. En la actualidad, un 53% de los sexagenarios encuentra dificultades o graves dificultades para pagar los servicios básicos. Con este panorama, ¿está en peligro el sistema de bienestar social? Bueno, es una pregunta casi sin respuesta, ¿no? Es como una pregunta demasiado filosófica, pero ¿realmente corremos el riesgo de que cuando seamos mayores, los que ahora no lo somos tanto, vivamos muy mal? Existe el riesgo y, bueno, por eso se está haciendo muchas cosas, ¿no? Para intentar mejorar esa situación, ¿no? Nuestra situación futura, digamos. También es verdad que tenemos una crisis económica y financiera muy importante que obviamente mina el camino para reformar los sistemas que nos permitan tener una pensión en condiciones en el futuro, pero está el focus en la política y está la discusión, ¿no? O sea, tenemos puesto, digamos, la primera piedra para cambiar las cosas. Y bueno, y en Europa se están cambiando cosas, no solo en Europa, en los países desarrollados en general, se está haciendo ya muchas cosas, se están cambiando sistemas de pensiones, se están poniendo, o se está intentando alargar la vida laboral
eso, vendiendo también un poco la idea, vendiendo o convenciendo a la gente que, como tú decías, a los 60 uno no es viejo, claro. Uno si quiere, puede, debería seguir trabajando. Es que si no quiere, tenga que hacerlo también, ¿no? Sí. Bueno, si no puede, sobre todo, es muy dramático. Claro. ¿no? Aquí en Europa ya somos un continente viejo, en América Latina todavía no lo son. Exacto. O no lo son. ¿Qué pueden aprender nuestros amigos colombianos, mexicanos, argentinos de lo que está pasando aquí? Bueno, sobre todo lo que tienen que aprender es a reaccionar a tiempo, ¿no? Nosotros a lo mejor hemos sido un poco lentos en ello y ellos tienen ahí ahora un potencial muy grande, ¿no? Tienen una población muy joven, han bajado las tasas de fertilidad, o sea, cada vez nacen menos niños. De manera que eso, la población que está trabajando ahora es muy grande, el volumen de esa población, y tienen ahí un potencial para producir, para ahorrar, para crear unos sistemas que permitirán a esta gente, cuando sea más mayor, financiarse su sistema. Entonces, tienen un potencial muy grande que nosotros ya no tenemos. Pero tú, por ejemplo, si ahora, Laura, te sientas con Hugo Chávez o con Cristina Fernández y te preguntan, pero a ver, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿Qué cosas concretas se pueden hacer para intentar evitar eso? Bueno, sobre todo, intentar reducir el porcentaje de la población que está trabajando en la economía sumergida, ¿no? Eso es, son gente que no paga ningún tipo de cotización, que no tiene ningún tipo, o que no están incluidos en la seguridad social, ¿no? Entonces, ahí es esa, sobre todo, trabajar en la población que está trabajando, bueno, en la población que viene en la edad de trabajar, o sea, en educación, en crear un mercado laboral eficiente en el que permita también crear estas cotizaciones a la seguridad social y también incentivar el ahorro, ¿no? El ahorro, ese capital acumulado, es el gran potencial también de un país, ¿no? Pues, lo de la educación lo mencionabas tú también como un punto importante, ¿no? Para eliminar discriminaciones, no ya solo para resolver esto, sino que al final la base de todo es la educación, ¿no? Sí. Sí. Y garantizar que realmente hay un acceso equitativo a la educación, que niñas no sean discriminadas por el hecho de tener que asumir roles que no les corresponden dentro de la casa. Antes la cifra de cada niño en el sistema educativo, de cada 10 niños hay una niña, ¿no? Creo que es. O sea, por cada 10 niños solo una niña entra dentro del sistema educativo. No. En América Latina la diferencia es entre 10 y 8,5. Ajá. O sea, hay una paridad a la cual nos estamos acercando, pero igualmente, por ejemplo, en ese mundo rural del cual hablamos, ahí las cifras son mucho más diferentes. Ahí por 10 niños que entran al sistema son solamente 7 niñas, y las niñas faltan más a las clases por el hecho de tener que asumir responsabilidades en sus casas y son las que primero abandonan el sistema. Laura, ¿y América Latina, todo esto que nos estabas contando, lo está realmente aplicando? ¿Hay algún país que esté teniendo en cuenta lo que puede pasar? Bueno, conectemos el tema con Venezuela, que es lo que hemos empezado a hablar, ¿no? Está invirtiendo en educación, eso sobre todo es una muy buena base, ¿no? Para preparar a esta generación para tener un nivel de educación importante y tener un mercado, una participación regulada en el mercado laboral, y eso puede generar sus pensiones en el futuro. Eso es una primera fase. De todas maneras, en Latinoamérica esta discusión ha empezado un poco más tarde que en Europa, ¿no? Y entonces la política es todavía más tardía que la discusión, porque ellos de momento tienen una población joven y a veces la perspectiva falta, ¿no? Decimos, bueno, si tenemos una población joven no tenemos un problema. No, sí que hay un problema, porque en el futuro esa población joven no va a tener a la gente detrás que pueda financiar el sistema. Entonces, pues bueno, empezando por educar a la gente es un muy buen comienzo, al menos empezando por ahí, pero obviamente después tienen que tener claro que esa población en edad de trabajar tiene que tener unas contribuciones y unos ahorros, porque si no tendrán un problema muy grande en el futuro. Cuando hablas de ahorros, ¿te estás refiriendo a que el Estado ya no va a ser capaz de pagar las pensiones y que tú te tienes que pagar tu propia pensión? Bueno, digamos que hay diferentes modelos, ¿no? Cómo se podría financiar esas pensiones en el futuro.
Pero obviamente, bueno, yo soy partidaria de que las pensiones públicas se deberían intentar mantener, ese es el sistema que queremos mantener, pero esos ahorros privados son importantes, pero no solo para tener pensiones en el futuro, porque de esas pensiones, de ese capital acumulado, se puede generar inversiones en el país. O sea, tiene esas dos ventajas. Son tus ahorros y eso significa una pensión para ti en el futuro y además es un capital acumulado en el país de esa población que está trabajando ahora, que se puede transformar en inversiones, es un potencial de crecimiento todavía mayor. Entonces es algo que de verdad se debería potenciar. Y lo de la edad de trabajar, de aumentarla, ¿no es un poco trampa? Porque esto de que si quieres trabajar puedes hacerlo y luego, yo qué sé, en Estados Unidos hay gente trabajando en supermercados con 70, 75 años, pero porque no tiene otra manera de vivir. Sí, es algo polémico, estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor las señales son las incorrectas. Yo creo que antes de fijar ¿cómo se diría? Esas edades de jubilación, a lo mejor se debería invertir más en cambiar un poco la cultura, ¿no? En convencer a la gente que puede y que tiene ganas de que debería trabajar más o de que podría trabajar más, ¿no? Me suena como un poco trampilla. Pero ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que tenemos que vender o convencernos incluso de que hay un gran potencial ahí. Y si la sociedad está convencida de que hay un gran potencial, el incremento de la vida laboral vendrá como de una manera un poco más natural, ¿no? El problema es si, de un día para otro... ¿Tú, Darío, con 80 años te ves trabajando voluntariamente? Pues depende de qué definimos como trabajo o no. El problema es que hoy muchísimas de las actividades que la gente hace no son clasificadas como trabajo. No es reconocido el trabajo de las amas de casa, por ejemplo, como trabajo, y muchas mujeres trabajan hasta que mueran, y están trabajando. Muchos de los ancianos o jubilados están trabajando aquí en Europa, en Alemania especialmente, mucha de la estructura social con niños, con otras cosas, depende del trabajo voluntario de los ancianos. Por otro lado, creo que también todos tenemos el derecho a una jubilación digna, a servicio de salud, etcétera. Entonces la pregunta creo que la tenemos que cambiar y decir qué sistema económico necesitamos para satisfacer los intereses de la sociedad. Y no Darío, con esa pregunta nos quedamos. Igual nos volvemos a ver la semana que viene para resolver la duda. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un gusto tremendo. Gracias también a todos ustedes. No hemos tenido preguntas de Facebook, pero Mario Ojeda, Jorge Villafuerte, Daniel Ramos, Liliana, muchísimas gracias por vuestras preguntas. Algunas han salido aquí durante el programa y ya saben que volveremos la semana que viene con otros 3 temas apasionantes. Hasta la semana que viene.